Hace unos meses hice unos vídeos relacionados a los hispanistas y, pues ofendía a algunas personas, a pesar que la mayoría de los comentarios han sido positivos, tuvimos algunas gemas que prueban que la gente aman sus mitos, y prefieren quedarse en su ignorancia o peor negar la historia. Iniciando con el video sobre los sacrificios de la Triple Alianza, aquí no hubo tantos comentarios negativos pero Siempre lo son, los malos son conquistadores españoles, pero los guerreros mexicas eran buena gente, no atacaban a otras tribus indígenas. esto es un ejemplo grande del tribalismo que existe en estos temas, porque si desmienten mitos sobre la cantidad de sacrificios de la Triple Alianza obviamente eran panes de Dios, ¿no? Y pues me dio felicidad que los comentarios lo corrigieron, aún así esto es algo común entre hispanistas. Hay otro comentario que YouTube borró, donde me acusaron de bolivarista, no sé dónde se sacan eso porque en el video no hago ninguna mención de él, pero bueno, así son algunos. Si dices algo malo de un grupo, automáticamente eres de otro bando. ¿Qué interesa bien decir que si eran 20.000 al año, si eran 1.000 al año, los iban a evangelizar de igual modo? Hay más de 100.000 calaveras solo en el Huitzonpatli. Ustedes, pero la diferencia de 700 que son lo que se han encontrado en nuevas excavaciones hasta la fecha, está un poco alejado del número de 100.000. El comentario no entiende el concepto de exageración de las atrocidades de otros, algo extremadamente común visto en varias ocasiones como Roma con los druidos, o las crónicas cristianas con los vikingos. Estas no fueron las personas que presentaron a la cultura mexica de una manera precisa e imparcial. Además que otra vez veamos la arqueología, y aritmética simple, si el templo fue estrenado en 1487 y continuó hasta 1518, significa que al año se sacrificaban alrededor de 3225 personas. Los que se vieron mi anterior video sabrán que las estimaciones son problemáticas, pero las más comunes para todo el imperio son de 1000 a 2000, y aquí tenemos más que esto en un solo templo. Mal confunde racismo con persecución religiosa. Un judío no es una raza, es un tipo de creyente lo mismo que un musulmán. Luego viene su análisis en el que no tiene en cuenta la cultura religiosa. No es lo mismo un catolicismo que busca almas que convertir que un protestantismo cuya iglesia controla el Estado y acoge ideas como que su Dios no acepta morenos en el paraíso. Sus fuentes muestran más las excepciones que la regla. Si esto es bien sencillo de abordar leyendo el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las Indias, porque coge las leyes más rebuscadas y en ningún momento las compara con las anglosajonas. Un esclavo tenía derecho a escapar de ser maltratado, solo esa ley dice mucho más que sus casi 10 minutos de manipulación, tratando de encajar el racismo en la cultura española. Luego viene la gracia de tratar el tema de abolición como una cuestión individual, cuando fue en el 19 cuando Occidente abolió la esclavitud. Todo Occidente, no solo España, madre mía, y mete a Jefferson, un esclavista que negaba a sus hijos fruto de relaciones con mestizo, era leal desde el 16. No hay por dónde coger el video, desinforma más que aporta, está lleno de tópicos y de ideología woke que busca o solo el racismo o el defecto moral de moda en todo lo que dice analizar. Tuve algunos comentarios que dijeron lo mismo al punto que creía que no lo dejé claro, pero luego revisé el video otra vez, y sí lo dejó bien en claro que podría llamarse racismo, pero sería otro tipo de racismo. Hasta dejé un comentario explicándolo con más detalle. El que hizo el comentario tiene razón que el tratamiento variaba, y no niego que el Código de Esclavos de España por lo menos en papel era avanzado para su época, tanto así que inspiró reformas en Gran Bretaña. Pero algo que todos ya deberían saber, y lo veremos más en esta serie, algo que existe en papel no significa que sea implementado, de la misma manera que los códigos negros de Francia existían pero las atrocidades de Haití aún ocurrieron. La cruel realidad fue que ambos, católicos y protestantes, usaron la misma excusa que la esclavitud era usada para civilizar. Esto vino de un sentimiento retorcido de paternidad. Esto lo podemos ver si leemos las palabras de Robert Tilly. Los negros están muchísimo mejor aquí que en África, moral, social y físicamente. La dolorosa disciplina que están experimentando es necesaria para su instrucción como raza, y espero que los prepare y los conduzca a cosas mejores. ¿Cuánto tiempo será necesaria su subyugación? Es conocido y ordenado por una providencia sabia y misericordiosa. Poco después de esto, Juan Manzanedo y Julián Zulueta, ambos traficantes de esclavos, y políticos liderados distintas secciones del llamado Círculo Hispano Ultramarino, y la Liga Nacional tuvieron muchas firmas, incluyendo en Barcelona donde 3000 personas firmaron su apoyo a la agenda proesclavista.
Esa emancipación sea lenta, conciliando los intereses de todos, respetándose los derechos de todos y respetando también, por supuesto, el sacrosanto derecho a la propiedad de los dueños de esclavos. Manzanedo hablaba, por ejemplo, de la ignorancia de esas razas, que hoy están en dependencia, de su absoluta carencia de elementos para subsistir y además de otras 1000 causas más para justificar su oposición a la emancipación de los esclavos, sin más. Consideraba, de hecho, que lanzar a la libertad a los esclavos de Puerto Rico o de Cuba significaba situarlos en un modo de ser para el que no están preparados. Para ser justos, este pensamiento en España propia no era popular, y las defensas del sistema eran más económicas no morales, pero antes que cualquier hispanista trate de usar eso para mostrar alguna superioridad moral, el tipo de pensamiento que la esclavitud era moralmente repugnante para 1872 ya era extremadamente común para toda Europa occidental, pero nótese que los argumentos españoles y también los criollos de Cuba y Puerto Rico tenían argumentos similares a los confederados. Pero hablando de los anglos nunca falta el complejo de inferioridad, ya que muchos hispanistas los traen a la conversación. Bueno, como mencioné en el anterior comentario, esto ignora que las cosas cambian. Por ejemplo, los ingleses fueron de los primeros que abolieron la esclavitud, y gastaron mucho dinero para asegurar que otros países abolieran el comercio de esclavos, mientras que Imperio Español fue de los últimos en abolirlo. Entonces, por esta lógica, los anglos serían moralmente superior en el siglo XIX. Su comentario de Jefferson es irrelevante a todo lo dicho, puesto a que yo solo mostraba cómo él, los confederados, y las autoridades españolas de Cuba tenían la idea racista que los negros y los blancos no podían convivir, pero hablando del Norteamérica, este nivel de ignorancia llega al punto horrible que si mi audiencia sabe sobre el norte de Estados Unidos, sabrá sobre el mito de la causa perdida. Este trata de reducir o en algunos casos negar la importancia y las atrocidades de la esclavitud en el sur antes de la Guerra de Secesión, pues muchos hispanistas como este comentario hacen lo mismo, agarran casos como matrimonios mixtos de cierto tiempo para mostrar lo supuestamente progresivo fue todo el imperio. Como dije antes, el progreso no es siempre lineal. Un ejemplo claro es cómo China se volvió más homofóbica con el pasar del tiempo y no menos. De la misma manera, el tipo de mestizaje que vemos al inicio de la conquista se estigmatiza más cuando llegamos al siglo XVIII y XIX. El nivel de negacionismo de atrocidades, porque esto es lo que es al minimizar o tratar de negar el sufrimiento de estas personas, es terrible. Si apuntar la verdad de esto es woke o progre, por favor te pido que te vayas, si no eres capaz de discutir con el material ya que no has citado absolutamente nada, pues nadie con criterio quiere gente como tú aquí. Basura negro legendaria disfrazada de estudio histórico y más utilizando a autores anglosajones. Al chico le ha faltado poner lo que decían los tabloides estadounidenses de España antes de 1898 y a otro perro con ese hueso negro legendario. Los tabloides del siglo XIX son lo mismo que los libros e investigación de historiadores modernos. En sí esta comparación sería problemática si estarías comparando historiadores del siglo XIX con los modernos. La metodología ha mejorado, y muchos mitos han sido desmentidos. No tengo que decir que la comparación con tabloides es estúpida. Pero bueno, como todos sabemos, los anglosajones tienen una mente de colmena, y todos, no importa qué siglo, no importa su investigación, son negro legendarios. Propongo la solución: que nadie que no sea latino o español no pueda hablar del imperio. Lo llamaremos separación académica. ¿Qué te parece? En el próximo video intenta no documentarte de autores no hispanos, o volverás a quedar en ridículo. 700 años de lucha contra el Islam le dio a los españoles una sola verdad: el no ser católicos era símbolo de enemigo, ese era su racismo. Nadie niega la esclavitud en el Imperio Español. Aquí se compara Estados Unidos o Haití con España. Te faltó el Congo para demostrar tu ignorancia en las condiciones de vida de esas personas en un lugar u otro. Sin duda el Imperio Español fue lo mejor del momento, años luz. Te pongas como te pongas o cuentes las películas que quieras de frases de los enemigos de España. No creo que se está refiriendo al reino del Congo y el imperio portugués, sino a lo que pasó en el Congo belga, algo que inició en 1885 y fue muy brutal, pero eso ya no tiene que ver con América, y es un tema muy aparte. Además, por esa lógica muchos en Bélgica y en realidad en Europa condenaron lo ocurrido. Ah, mira, ya tenemos a un seguidor de la segregación, digo separación académica. Le respondí sobre la tontería de lo que dijo, pues está hablando como si esto fuese una conspiración mundial de los historiadores, a lo cual él respondió: lo que pueden ver
Sobre Inglaterra, el Tratado de Utrecht no obligó a los españoles a comerciar esclavos, tan solo le dio el monopolio del asiento de negros, es decir, el monopolio que le daba la corona española para proporcionar la de esclavos africanos. Los ingleses solo fueron los últimos de varios países, y a pesar que lo perderán para mitad del siglo, el crecimiento en las importaciones de esclavos al Caribe español continuó creciendo hasta el siglo XIX. ¿Sobre qué fue la más justa? Eso depende del tiempo y lugar, y si fue la menor, pues desde 1500 hasta 1860 se transportaron más de 1,5 millones de esclavos a territorio español. Claro, es menor a los que fueron transportados a Brasil y territorios ingleses, pero mayor a los traídos a territorio francés y holandés. Eran racistas y se supone que eso es malo. Hoy en día los más racistas son los oprimidos del pasado, y lo digo por experiencia personal. Siendo cubano descendiente de españoles de cuarta generación, los blancos son los más discriminados por los negros. En un país que se jacta de no ser racista y todas esas mierdas modernas, y se supone que tenemos que pedir perdón por cómo era la sociedad en el pasado. No, gracias.